Nuevos contingentes de inmigrantes llegan a Buenos Aires después de 18 días de feliz navegación. Vienen de la intranquila tierra europea. La polenta llegó a estas y a otras costas gracias a los italianos lombardos, piamonteses y ligures. En estas latitudes geográficas se come con queso, con leche o salsas. Y si bien la mayoría de las personas están acostumbradas a consumir la versión instantánea que se comercializa, como estas que están viendo, no se compara ni de lejos a la polenta tradicional por más práctica que sea la polenta instantánea. Al ser un alimento muy nutritivo y calórico, se dice que al consumirla uno recupera la vitalidad y por esto se asocia con la fortaleza anímica y muscular. Tanto es así que por aquí solemos decir que tenés polenta cuando el interlocutor está desarrollando alguna proeza física. Este es uno de los mejores alimentos básicos para almacenar, que si lo haces bien podría llegar cerca a los 20 años en excelentes condiciones. Pero si quieres almacenar la harina de maíz tal cual la compras en el supermercado, durará alrededor de 1 a 2 años. Por definición, la harina de maíz es simplemente granos de maíz secos que han sido molidos. Luego, la harina resultante se divide en diferentes tipos, según su textura o finura. La harina de maíz gruesa, a la vieja usanza, sin triturar, contendrá la cáscara y el germen, lo que le dará más valor nutricional. Pero justamente tener la cáscara y el germen del maíz hace que dure menos tiempo en la despensa, ya que se pondrá rancia, pero esto no ocurrirá enseguida. Gradualmente comenzará a tener un sabor amargo. Aún será posible alimentarse de ellas pasada 1 año o 2, pero no será agradable. Por otro lado tenemos la harina de maíz refinada, que se cocina en 1 minuto o en poco tiempo, que es esta que estás viendo en la pantalla. A este tipo de harina de maíz se le conoce como desgerminada. Significa que los granos de maíz molidos pasaron por un colador. El tamiz eliminó los trozos de cáscara y el germen, los cuales contienen aceite. El polvo resultante se conoce como polenta en muchos países. Al quitarle la cáscara y el germen pierde algunos nutrientes, pero durará más tiempo almacenada, ya que el aceite que podría echarla a perder fue extraído. Para los que no hayan probado jamás, la polenta es, básicamente, una masa de maíz molido que se hierve hasta que su textura sea agradable al gusto. Los mayas, los aztecas y otros pueblos cultivaron el maíz durante siglos, pero fue Cristóbal Colón quien llevó semillas de maíz a través de Venecia. Desde ahí se introdujo al norte de Italia. Al principio la polenta fue el deleite de los señores de la época, pero con el paso de tiempo fue dejándose de lado. Pero en los años 1800, cuando se instaló en la zona una gran escasez de alimentos debido a la guerra, este fue el plato más consumido por los campesinos, ya que la polenta era más barata que el pan y ayudaba a llenar el estómago. En estos días se condimenta con salsas variadas, salchichas, carnes, porotos o frijoles y quesos. Y con el transcurso del tiempo la polenta blanca o amarilla se transformó en un gran plato de la gastronomía en muchos países. Por si no quedó claro, quiero agregar, antes de que lo olvide, que me estoy refiriendo a las harinas que se obtienen de la molienda de granos de maíz. Y digo esto porque sé que en algunos países del norte llaman a este producto maicena. Tanto la harina de maíz como la maicena se elaboran a partir del maíz. La harina de maíz, para aclararlo, es el resultado de moler granos de maíz enteros hasta obtener un polvo fino. Por lo tanto, contiene fibra, proteínas y las vitaminas y minerales que se encuentran en el maíz integral, normalmente amarillo. Por otro lado, la maicena es más refinada y se elabora eliminando la proteína y la fibra del grano de maíz, dejando solo el centro amiláceo, llamado endospermo. Luego se procesa hasta obtener un polvo fino y blanco. Como dije al principio, cuando se almacena adecuadamente, la vida útil de la harina de maíz refinada puede ser mayor a los 20 años. Pero esto es cuando se coloca la harina dentro de bolsas Mylar y después esta bolsa se coloca en un balde con tapa hermética. Si directamente la almacenas en un recipiente, durará de 2 a 5 años. Si solamente la almacenas dentro de las bolsas Mylar, quizás llegue a 8 o 10 años. Para dejarlo más en claro, si quieres almacenarla directamente como la compras en el supermercado,
puede alcanzar 1 o 2 años en buenas condiciones. En cambio, si usas un balde como este y la viertes dentro para luego cerrar la tapa hermética, quizás llegue en condiciones aceptables de 8 a 10 años. Pero si vuelcas la harina de maíz en una bolsa Mylar, la cierras y después colocas esas bolsas en un balde con tapa hermética, llegará a los 20 años, incluso más. Hola, soy Nueva. Me enteré de tu canal en la TV. ¿Cómo es almacenar en botellas de plástico? ¿Podés hacer un paso a paso además de todo lo que sepas sobre este modo de juntar comida? Te juro, recién despierto a un nuevo mundo, me abriste los ojos. Siempre supe que algo me estaba perdiendo. Espero ese video. Somos 4 familias de Uruguay. Tendrás que usar siempre botellas que tengan el código de identificación en su base. Busca un triángulo con el número 1. Hablando de códigos de identificación en los plásticos, ¿sabías que en tu cocina estás usando plásticos venenosos? Te dejaré el link de este video fijo en el primer comentario. Después tendrás que revisar la integridad estructural de la botella. Para esto, sumérgela en el agua cerrando bien su tapa a rosca y después, apretando el recipiente para ejercer presión, fíjate si hay escapes de burbujas. Si es así, descártala, aunque podría ser la tapa, esto se arregla cambiándola. Prueba también toda la botella en sus lados y en el fondo. Si no ves burbujas de aire en el agua, esa botella es apta para ser usada en la despensa. Seguidamente se debe lavar con agua jabonosa, pero no uses agua muy caliente para no deformar la rosca. Eso comprometería la durabilidad de lo que almacenes. Enjuágala bien y luego tendrás que lavar su interior. Para esto empleo agua limpia y de 2 a 5 gotas de lejía, cloro o lavandina, según le digas. Tendrás que dejarla así, con esa agua 2 o 3 horas para que la lavandina o cloro actúe y esterilice el interior del contenedor. Este paso es determinante. El interior debe estar completamente, extremadamente seco. Para acelerar el proceso de secado, usé un repasador esterilizado, pero igual esta botella llevará unas horas al sol para estar seguro. Te advierto que si dejas unas gotas adentro de la botella, podrías morir por botulismo. En pocas palabras, tu cuerpo se paralizará y perderá la capacidad de respirar, así que atentos. Almacenaré a modo de ejemplo y para ilustrar el video un poco de avena para mostrar 2 de las muchas técnicas para crear vacío dentro de un recipiente. El objetivo es eliminar el oxígeno que necesitan los huevos, larvas e insectos y que en la mayoría de los casos ya vienen con el alimento que compras. Por ejemplo, si ves estos paquetes de pastas, es muy probable que tengan algún tipo de insecto típico en el alimento, pero no te preocupes, en este video hay mucha información sobre el tema. Y es por esta causa que jamás debes almacenar alimentos dejándolo así en sus empaques originales. Una infestación de gorgojos te dejaría sin nada. Bien, uno de los videos desaparecidos misteriosamente y hace tiempo del canal es aquel en el que hablé sobre los absorbentes de oxígeno y su alternativa para quienes no pueden comprar por motivos económicos o por falta de stock en la ciudad, porque a veces es muy difícil encontrarlos. En mi caso, después de recorrer muchos negocios de la ciudad, no me quedó más alternativa que recurrir a una empresa de ventas por internet innombrable para mí, para que me los envíen, pero como era de esperar, me enviaron cualquier cosa menos lo que pedí. En fin, si necesitan una edición bien detallada sobre los absorbentes de oxígeno, escríbanme allá abajo. Cuando uses un sobre como este, échalo primero al recipiente, o sea, antes que el alimento. No puedes demorar mucho porque se activan en momentos, así que te conviene tener todo preparado para envasar rápidamente. Estas bolsitas contienen hierro que se oxida absorbiendo el oxígeno del interior de un envase, apenas quedando el 1% de oxígeno. En 2 semanas no quedará nada vivo ahí adentro. No te vayas a confundir con absorbentes de humedad, que es otra cosa. Así podrías guardar alimentos secos que tengan poca humedad y grasas. La humedad en lo que almacenes debe ser del 10% o menos. El arroz integral, por ejemplo, se volvería rancio debido a sus aceites. En cambio, el arroz blanco, el maíz, frijoles secos o porotos, la fécula de maíz, leche en polvo sin grasa, pastas, avena y trigo pueden durar décadas. Por último, limpia la zona de la rosca para asegurar un cierre perfecto. Y después, si lo crees necesario, podrías usar un poco de cinta de electricista para hacer un doble sellado. En este video, alguna vez usé cera de velas o candelas, que también es muy efectivo. Después de esto, y como siempre, se guarda en un lugar fresco, seco y oscuro. Como los absorbentes de oxígeno no se consiguen fácilmente en muchos lugares y en otros es demasiado caro, la opción que tienes para crear algo de vacío en el interior de la botella es formar una bolita de algodón y embeberla en alcohol.
No importa si el alcohol es de 70 o 96 grados, lo que importa aquí es crear fuego para arrojarlo al interior de la botella cerrándola ajustadamente. La pequeña llama se extinguirá cuando consuma el oxígeno del envase. En lo personal he usado esta técnica también usando bolitas de papel, como en este caso. La bolita de algodón o el papel no tiene la misma eficacia de un absorbente de oxígeno, pero como ya he explicado antes en otros videos, tras 18 años de almacenar así jamás tuve problemas. Recuerda que solo necesitas mantener bajos niveles de oxígeno durante 12 o 15 días. Después de eso tu botella estará a salvo de plagas e infestaciones. Les recomiendo que de vez en cuando revisen sus botellas. Es posible que el plástico que están usando en estos días no sea el mismo que antes. Por ahora siguen siendo una gran cosa a la hora de hacerse de contenedores abundantes y económicos, ideales para almacenar alimentos. En el caso de que no quieras usar absorbentes de oxígeno o bolitas de algodón encendidas, en este video se ve cómo matar todos los insectos que haya en tus recipientes empleando el método de congelación. Les dejaré el link abajo en el primer comentario, como así también los enlaces de otras ediciones que menciono en este tutorial. Esta plataforma cuenta cuántos me gusta recibe cada video para juzgar si debe mostrar o esconder el canal al público. Así que ustedes tienen la última palabra sobre si vale la pena o no. Gracias.